Yo irrumpí en la casa de mis padres esa noche de Acción de Gracias con una botella de whisky en la mano y el corazón hecho trizas. Solo para que mi esposa, mi hermano y toda la familia me escupieran en la cara como si fuera un mendigo indeseado. «Fuera de aquí, perdedor», gritó mi hermano mientras mi mujer se acurrucaba en sus brazos. Y en ese instante, con el olor a pavo quemado y risas falsas flotando en el aire, saqué el acta de propiedad del bolsillo y la lancé sobre la mesa. La casa, el legado de mis padres, estaba a mi nombre, y ellos acababan de firmar su propia sentencia de desalojo eterno. Pero el verdadero veneno no era la propiedad, era el fuego que encendí en mi alma esa noche, un incendio que consumiría todo lo que amaban, porque la traición no se lava con lágrimas. Se paga con sangre fría y decisiones que dejan cicatrices imborrables. La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casa en las afueras de Madrid como si el cielo mismo estuviera furioso conmigo. Era el 27 de noviembre, y el aroma del asado, ese pavo que mi madre siempre insistía en preparar a pesar de que no era tradición española, se filtraba por las rendijas, mezclándose con el humo de la chimenea. Yo había llegado tarde, como siempre, con las manos temblorosas por el último trago en el bar de la esquina, intentando ahogar el veneno que me carcomía desde hacía meses. Mi esposa, Elena, me había llamado esa mañana. «Ven a casa, Javier. La familia te espera». Su voz era dulce, como miel envenenada, y yo, idiota que era, creí que era una rama de olivo después de las peleas, las noches en vela, los mensajes que encontraba en su teléfono. Entré por la puerta trasera, evitando el bullicio del salón principal donde mi hermano Carlos, el Golden Boy de la familia, seguramente estaba contando sus hazañas en la empresa familiar. La casa era un caserón de piedra del siglo XIX en Las Rozas, heredado de mis padres, con techos altos y suelos que crujían como huesos viejos. Cada rincón guardaba recuerdos, la cocina donde mi madre me enseñó a hacer tortilla de patatas, el jardín donde jugaba de niño con Carlos antes de que el rencor nos separara. Pero esa noche, todo eso se sentía como una trampa. Al cruzar el umbral del comedor, el silencio me golpeó como un puñetazo. Todos estaban allí, tíos, primos, mi tía Remedios con su rosario eterno, y en el centro, Elena y Carlos, sentados demasiado cerca, sus manos rozándose bajo la mesa. Los ojos de ella se clavaron en mí, no con culpa, sino con desafío. «¿Dónde has estado, Javier? Hemos empezado sin ti», dijo mi tía, pero su tono era acusador, como si mi tardanza fuera el pecado mortal de la velada. Carlos soltó una risa, esa risa gutural que siempre me había hecho sentir pequeño. «Hermano, pareces un fantasma». ¿Otra vez en el fondo de una botella? Intenté sonreír, sentarme, pero el aire estaba cargado de algo podrido. Elena no me miró, en cambio, sirvió vino a Carlos, sus dedos demorándose en la copa. Fue entonces cuando lo vi, el anillo en su mano izquierda. No el nuestro, sino uno nuevo, brillante, que no reconocí. Mi estómago se revolvió. «¿Qué coño es esto?», murmuré, pero nadie oyó por encima del tintineo de los cubiertos. Me levanté, tambaleante, y arranqué la servilleta de la mesa. Debajo, un sobre arrugado, con mi nombre garabateado. Lo abrí con dedos torpes, papeles de divorcio, firmados por Elena, y una nota de Carlos, firma, Javier. «Es lo mejor para todos. La casa es de la familia». La rabia me subió como bilis. «¿La casa? ¿De la familia?». Mi voz rompió el silencio como un trueno. Todos se volvieron, rostros pálidos bajo la luz ámbar de las velas. Elena se puso de pie, su vestido rojo ceñido como una herida abierta. «Javier, por favor, no hagas una escena. Carlos y yo nos amamos. Tú lo sabes desde hace tiempo». Mi hermano asintió,
protector, rodeándola con un brazo. Ella merece algo mejor que un alcohólico fracasado como tú. Firma los papeles y vete. Esta cena es para celebrar. Celebrar. La palabra me quemó la garganta. Mi tía Remedios murmuró una oración. Mi primo Paco apartó la mirada. Nadie me defendió. Nadie dijo, es tu hermano. Elena, tu marido. En cambio, Carlos avanzó hacia mí, su mano en mi hombro como una garra. Sal de aquí, Javier. No arruines la noche. Lo empujé, y el jarrón de cristal de mi madre se estrelló contra el suelo, astillándose en 1000 pedazos que reflejaron mis ojos enloquecidos. Esta casa es mía, grité, sacando el acta de propiedad del bolsillo interior de mi chaqueta. La había guardado como un talismán desde la muerte de mi padre, 2 años atrás. Él me la había legado en secreto, un gesto de confianza en el hijo menor, el que siempre había sido la sombra de Carlos. Mía, no de la familia. De mí. El papel revoloteó hasta la mesa, aterrizando en el puré de patatas. Elena lo leyó primero, su rostro palideciendo. Carlos lo arrebató. Sus ojos se agrandaron como pozos negros. ¿Qué mierda es esto? Papá nos dijo que era compartida. No te dijo nada porque sabía que la venderías por un puñado de euros. Escupí. La habitación giró a mi alrededor, tíos boquiabiertos. Mi tía santiguándose. Pero el daño estaba hecho. Carlos me agarró del cuello de la camisa. Su aliento a vino y traición. Mientes, fuera de mi casa. Su casa. La risa me brotó histérica, amarga. No es tuya, cabrón. Nunca lo fue. Me arrastraron a la puerta. Lluvia y lodo chapoteando bajo mis pies mientras me echaban como a un perro callejero. Elena no lloró, solo cerró la puerta con un clic suave. Y desde dentro, oí las risas reanudarse, como si yo nunca hubiera existido. Me quedé allí, empapado, el acta arrugada en mi puño. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia, era un vacío hambriento, un lobo que aullaba por justicia. Juré, bajo el cielo plomizo de Madrid, que les arrancaría todo, el techo, el amor, la ilusión de familia. Pero no con puños ni gritos. Con cálculo. Con veneno lento que los devorara desde dentro. Caminé kilómetros esa noche, el frío calándome los huesos, hasta llegar a un motel barato en la periferia. Me senté en la cama raída, el acta desplegada como un mapa del infierno. Recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte. Javier, cuida lo nuestro. Carlos es ambicioso, pero ciego. Tú ves la verdad. La verdad. Elena y yo nos casamos jóvenes, en una boda modesta en la Plaza Mayor, con promesas de eternidad. Ella era maestra, yo ingeniero en una firma pequeña, soñando con una vida simple. Pero Carlos, con su carisma y sus contactos, escaló en la empresa familiar esa que papá fundó con sudor y deudas, y con el vino la envidia. Primero, consejos paternales que se volvieron manipulaciones. Luego, las noches en que Elena volvía tarde de cenas de trabajo con él. Encontré los mensajes hace 6 meses, te necesito. Carlos. Javier es un niño perdido. Lloré esa noche en el motel. No por ella, sino por el niño que fui, el que confiaba en la sangre. Al amanecer, con los ojos hinchados y la mente clara como el filo de un cuchillo, llamé a mi viejo amigo de la universidad, Miguel, abogado en el centro. Necesito desalojarlos, dije sin preámbulos. Él rió al principio, pensando en una broma, pero cuando le expliqué, su voz se endureció. Javier, eso es dinamita. La familia se te echará encima. ¿Estás seguro? Más que nunca, respondí. Quiero que sea limpio, legal. Que sientan el peso de cada letra.
Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y llamadas. Miguel redactó la notificación de desalojo 30 días para abandonar la propiedad. La envié por burofax, certificado, con copia a cada uno. Elena me llamó esa tarde, su voz temblorosa por primera vez. Javier, ¿qué has hecho? ¿Por qué ahora? Porque me echasteis como a basura. Le dije. Disfruta la cena, Elena. Pronto no tendrás mesa donde servirla. Colgué, y el silencio fue exquisito, como el primer sorbo de venganza. Pero el odio no es un río recto, serpentea, cava pozos. En las noches, soñaba con mi madre, que murió de cáncer un año antes, susurrándome, perdona, hijo. La familia es sagrada. ¿Sagrada? La habían profanado. Carlos me mandó un mensaje, eres un hijo de puta. Papá se revolvería en la tumba. Respondí con una foto del acta. Enmarcada en mi nuevo apartamento alquilado, dile hola de mi parte. La primera grieta apareció una semana después. Mi tía Remedios me visitó, con su bolso de misa y ojos llorosos. Javier, esto es una locura. Carlos está destrozado. Elena. Ella está embarazada. El mundo se detuvo. Embarazada. ¿De quién? Mi tía lo vio en mi cara. De Carlos, hijo. Lo siento. Salí de la habitación, vomitando en el baño. No era solo traición, era un linaje robado. Un futuro que me arrancaban de las entrañas. Esa noche, el lobo aulló más fuerte. Ya no era desalojo. Era guerra. Madrid en invierno es una bestia gris, con niebla que se enreda en las piernas como cadenas invisibles. Me mudé a un piso diminuto en Malasaña, rodeado de grafitis y bares ruidosos, donde el eco de las risas ajenas me recordaba lo solo que estaba. Cada mañana, me despertaba con el sabor metálico del odio en la boca. Revisando correos de Miguel, la notificación ha sido recibida. Esperamos resistencia. Resistencia. Sabía que vendría. Carlos no era de los que se rinden, era un tiburón, forjado en las salas de juntas de la empresa textil que papá levantó de la nada en los años 80, cuando España salía de la dictadura y todos soñaban con Europa. Recordaba a Carlos de niño, alto, rubio, el preferido de todos. Yo era el flaco, el callado, el que leía libros mientras él pateaba balones en el patio. Papá lo veía como su heredero, pero en secreto me contaba historias de sus errores. Tu hermano es fuego, Javier. Tú eres la tierra que lo contiene. Cuando papá murió de un infarto en 2023, la empresa pasó a Carlos, y la casa nuestro ancla a mí. Para que la familia tenga raíces, me dijo en su testamento privado. Elena lo sabía, lo había leído conmigo, jurando amor eterno. Pero el amor es frágil como cristal cuando el dinero canta sirenas. Empecé a investigar, no con furia ciega, sino con la precisión de un cirujano. Miguel me conectó con un detective privado, un tipo discreto llamado Raúl, ex policía con cicatrices de la ETA en los años 90. Dime qué buscas, me dijo en un café de Chueca, su voz ronca por el tabaco. Todo sobre Carlos y Elena. Finanzas, afaires, mentiras. Raúl sonrió, mostrando un diente de oro. Eso cuesta, amigo. Y duele más. Las primeras fotos llegaron una semana después, Elena y Carlos en un hotel de lujo en Toledo, besándose en el lobby como adolescentes. Facturas de la empresa desviadas a cuentas offshore en las Islas Caimán. Carlos había estado robando, poco a poco, para financiar su vida de yate y cenas en el Ritz. Elena, cómplice, firmando como apoderada. Mi estómago se revolvió, pero no lloré. En cambio, llamé a mi primo Paco, el único que no me había mirado con desprecio esa noche. Necesito tu ayuda, le dije. Él dudó, pero accedió a un café.
Paco era el mediador eterno, el que arreglaba riñas familiares con chistes malos y rondas de cañas. Nos encontramos en la Latina, bajo el sol pálido de diciembre. Javier, esto es una mierda, dijo, removiendo su cortado. Carlos es un idiota, pero es familia. No puedes perdonar. Le mostré las fotos, las facturas. Sus ojos se endurecieron. Hijo de puta. Siempre supe que olía mal. Paco era contador en la empresa, tenía acceso a los libros. Te daré lo que necesites, pero jura que no lo destruirás todo. Juré. Mentira. Quería ruinas. Con los datos de Paco, armé el rompecabezas. Carlos había inflado contratos, desviado 200.000 euros en 2 años. Suficiente para un juicio por malversación. Pero no iría a la policía aún, eso era demasiado rápido, demasiado limpio. Quería que lo sintieran venir, como un cáncer que heró los huesos. Mientras, Elena me acosaba con mensajes, hablemos, Javier. Por el bien del bebé. El bebé. Cada palabra era una puñalada. Soñaba con él o ella con ojos como los de Carlos, robándome lo último que me quedaba. Una noche, solo en mi piso, abrí una botella de Rioja y llamé a mi terapeuta, la doctora Vargas, una mujer severa con gafas de montura gruesa que me había visto en mis peores días de depresión post-pérdida de mis padres. Javier, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende, me advirtió en nuestra sesión virtual. Estás al borde, hijo. Piensa en las consecuencias. Le conté todo, el desalojo, las traiciones. Ella suspiró. El perdón no es debilidad, es libertad. Libertad. Reí amargamente. Doctora, la libertad es lo que me quitaron. Ahora, solo quiero equilibrar la balanza. Pero las grietas en mi armadura aparecían. En el supermercado, vi a una familia riendo, y el peso me aplastó. ¿Y si el bebé era inocente? ¿Y si Paco se arrepentía? Descarté las dudas con otro trago. Raúl me envió más grabaciones de Carlos en una reunión, jactándose, Javier es un perdedor. Con Elena, tendré lo que siempre quise, la empresa y la familia perfecta. Perfecta. La palabra me impulsó. Organicé una reunión familiar falsa, fingiendo reconciliación. Venid a la casa el 20 de diciembre. Les dije por grupo de WhatsApp. Hablemos como adultos. Elena respondió primero, gracias, amor. Sé que lo superarás. El 20. Esperé en la puerta con Miguel a mi lado. Traje impecable. Llegaron todos, Carlos con aire de rey, Elena con barriga incipiente, tíos murmurando oraciones. Los invité a entrar. Serví vino. He cambiado de idea. Mentí. La casa es de todos. Sus sonrisas fueron aceite en mi fuego. Pero cuando Carlos brindó por la familia, saqué el dossier, fotos, facturas, testimonios. Brindemos por la verdad, dije. El salón se congeló. Elena sollozó. Carlos palideció. Esto es chantaje, rugió. No, respondí. Es justicia. Tienes 10 días para confesar a la junta directiva, o todo va a la fiscalía. Salieron como ratas, maldiciéndome. Esa noche, solo, sentí el primer pinchazo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Era esto yo? El hombre que destruía para sanar. Pero el lobo susurró, sigue. Merecen más. Las Navidades en Madrid son un carnaval de luces y mentiras, con el paseo de la Castellana iluminado como un sueño falso. Yo las pasé en mi piso, con una pizza fría y el portátil abierto en informes financieros. El desalojo avanzaba, Miguel había ganado la primera audiencia, la casa era mía por ley, y la familia no tenía argumentos. Pero Carlos contraatacó sucio, rumores en la empresa. Emails anónimos acusándome de fraude. Javier el loco.
Me llamaban en los pasillos donde antes era invisible, ahora villano. Elena vino sola una tarde, nevando suave fuera de mi ventana. Llevaba un abrigo holgado, ocultando su vientre. Déjame entrar, Javier. Hace frío. La dejé pasar. No por piedad, sino por curiosidad malsana. Se sentó en el sofá raído, manos en el regazo. El bebé. Es tuyo, Javier. Lo juro. Mentira. Lo vi en sus ojos huidizos. Pruebas de ADN dicen lo contrario, respondí, mostrando el sobre de Raúl. Ella rompió a llorar, genuino esta vez, mocos y todo. Te amaba, al principio. Pero Carlos. Él prometió estabilidad. Tú estabas perdido en tu duelo, bebiendo, gritando. Él me hizo sentir viva. Viva. La palabra me revolvió las tripas. Y ahora. ¿Qué? ¿Viva en la calle cuando os eche? Ella se levantó, furiosa. Eres un monstruo. Ese niño no tiene culpa. Salí. La empujé hacia la puerta. Como yo no tenía culpa de vuestras mentiras. Pero sus palabras se clavaron, y si el niño era inocente, esa noche. Busqué en internet sobre paternidad, venganza, psicología del traicionado. Foros llenos de almas rotas como la mía. La revancha te come vivo. Apagué el ordenador, pero el gusano ya roía. Paco me llamó al día siguiente. Javier, Carlos sabe lo de los desvíos. Está desesperado. Quiere un trato. Nos reunimos en un bar de lavapiés. Humo de shisha y reggaetón de fondo. Carlos llegó demacrado, sin su traje de Armani. Hermano, basta. Te doy la mitad de la empresa si retiras todo. Lo miré, su rostro surcado por ojeras. Por un segundo, vi al niño que compartía secretos conmigo. La mitad no borra la traición, dije. Confiesa, devuelve el dinero, y deja a Elena. El río, amargo. Elena me ama. Tú nunca la tuviste. Me fui, pero planté la semilla, grabé la charla. Prueba y defiéteme. El twist empezó sutil. Raúl descubrió algo grande. Carlos no solo robaba, tenía deudas con usureros rusos, prestamistas de la noche madrileña. 500.000 euros, acumulados en casinos de Marbella. Para pagar, planeaba vender la casa a escondidas, falsificando mi firma. Están jodidos, me dijo Raúl. Sonreí por primera vez en meses. Ahora, el desalojo no era solo mío, era su salvavidas roto. Organicé el siguiente golpe, una auditoría anónima a la empresa. Paco filtró los documentos a los socios, hombres duros de los suburbios textiles de Vallecas. La junta se reunió sin Carlos, y al día siguiente, lo despidieron. Llamó histérico, me has arruinado. Cabrón. La policía viene por mí. Bienvenido a mi mundo, respondí. Elena, meanwhile, perdió su trabajo en la escuela, rumores de inestabilidad emocional. Se mudó con mi tía, pero el alquiler subía, y las deudas de Carlos las ahogaban. Sentí poder, pero también vacío. La doctora Vargas me lo dijo en sesión, estás disociando, Javier. El odio te aísla. Tenía razón. Evitaba espejos, porque el hombre que veía era un extraño, con ojos vacíos como tumbas. Aún así, seguí. El 15 de diciembre. Envié la orden final de desalojo. Fuera para el 31%, decía el papel. Carlos respondió con violencia, allanó mi piso esa noche, rompiendo fotos de familia, dejando una nota, te mataré. El miedo me paralizó por primera vez. Llamé a la policía, pero no había pruebas. Me mudé temporalmente a casa de Miguel, en Chamberí, un ático con vistas al retiro. Allí, en la quietud, reviví memorias, mi madre cocinando paella en la casa, riendo con papá. La familia es el único tesoro,
Decía. ¿Lo era? ¿O una ilusión que nos ata para caer juntos? Paco desertó entonces. Lo siento, Javier. Carlos es mi sangre. No puedo más. Me traicionó, borrando archivos, alertando a Carlos de mis movimientos. Solo planeé el clímax, confrontarlos en la casa. El 24 de diciembre. Nochebuena. Una última cena. Les dije. Hola, policía os espera en la calle. La nieve cubría Madrid como un sudario el 24 de diciembre. Y el tráfico en la 6 era un infierno de claxones y luces rojas. Conduje mi viejo Seat hacia Las Rozas, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Miguel me había advertido, lleva testigos, Javier. Esto puede acabar mal. Pero no quería testigos, quería cierre, cara a cara. Ver el colapso en sus ojos. El dossier estaba en mi maletín, pruebas, órdenes judiciales. Y una bomba nueva de Raúl Carlos había intentado hipotecar la casa con mi nombre falsificado. Un delito grave. Llegué al atardecer. La casa iluminada como un árbol de Navidad profanado. Luces parpadeantes en el porche. Villancicos filtrándose por las ventanas. Aparqué lejos. Observándolos llegar, Elena primero, apoyada en mi tía. Su barriga prominente ahora. Carlos detrás. Con maletas, ojos hundidos. Mi primo Paco los ayudaba, evitando mi mirada cuando me vio. Entraron, y esperé una hora, dejando que la tensión fermentara. Luego, toqué el timbre. Elena abrió, pálida como un fantasma. Javier. ¿Has venido? La empujé suavemente adentro, cerrando la puerta. El salón era un caos de cajas a medio empaquetar. El árbol torcido en una esquina. Todos se volvieron, Carlos de pie junto a la chimenea, puño cerrado, mi tía en el sofá, rosario en mano, Paco al fondo, nervioso. Feliz Navidad, dije, voz calmada como el centro de un huracán. Saqué el maletín. Lo abrí sobre la mesa. He traído regalos. Carlos se abalanzó, pero Elena lo detuvo. ¿Qué quieres ahora? Vernos suplicar. Sonreí. Frío. No suplicar. Confesar. Extendí las fotos de la hipoteca falsa. Esto te lleva a la cárcel. 5 años mínimo. Él lo miró, temblando. Era por nosotros. Las deudas. Los rusos me cazarán. Por primera vez, vi miedo genuino en él, no arrogancia. Mi tía sollozó, Javier. Por Dios. Somos sangre. Sangre. La palabra me enfureció. Sangre que me traicionasteis. Elena, tú primero. La miré. Su mano en el vientre. Dime la verdad sobre el bebé. Ella dudó. Lágrimas cayendo. Es. De Carlos. Lo siento. El aire se espesó. Carlos la abrazó. Protector. Déjala en paz. Tómate la casa. El dinero. Solo déjanos ir. Ofrecía rendición. Pero tarde. Entonces, el conflicto estalló. Paco saltó, basta. Javier, eres peor que él. Me acusó de paranoia. De inventar mentiras. Mi tía se unió. Rezando en voz alta. Maldiciéndome como al diablo. Carlos avanzó. Puños listos. Te odio, hermano. Siempre fuiste el débil. Lo esquivé. Pero tropecé con una caja, cayendo entre vidrios rotos. Sangre en mi mano. Caliente. Real. Elena gritó. Y en el caos, vi mi reflejo en un espejo roto, un hombre deshecho. No vengador. Me levanté, jadeante. Esto acaba esta noche. Llamé a la policía desde el fijo. Voz firme. Intrusos en mi propiedad. Colgué. Y el pánico los invadió. Carlos maldijo. Recogiendo maletas. Nos irás a la ruina. Elena suplicó, piensa en el niño. Javier. El niño. Me detuve en la puerta. El lobo rugiendo contra el hombre.
El niño pagará por vuestros pecados, como yo pagué por los míos. Se fueron en la nieve, faros desapareciendo en la noche. Solo en la casa vacía. Me senté junto al fuego agonizante, sangre goteando en la alfombra. El poder era mío, pero hueco. Llamé a la doctora Vargas a medianoche, he ganado, pero me siento muerto. Ella pausó. La victoria en la venganza es ilusión, Javier. Busca perdón, tuyo primero. Pero el perdón era un lujo. Al día siguiente, Navidad, leí los titulares, escándalo en la empresa. Carlos arrestado por fraude. Elena dio a luz prematura esa semana. En un hospital público. El bebé sano pero sin padre. Mi tía me desheredó en espíritu, cortando lazos. Paco desapareció, mudado a Barcelona. Yo, rey de ruinas. Vendí la casa demasiados fantasmas y me quedé con el dinero, invirtiéndolo en terapia y un nuevo comienzo. O eso creí. Enero trajo vientos helados a Madrid, y con ellos, el clímax que no vi venir. Había ganado batallas, Carlos en prisión provisional, Elena en un piso social con el bebé, la empresa reestructurada sin él. Yo, con el cheque de la venta de la casa en el banco, empecé a reconstruir nuevo trabajo como consultor freelance, sesiones semanales con Vargas, incluso una cita torpe con una vecina. «Estás sanando», me dijo la doctora. Mentira. Las noches eran batallas contra pesadillas donde Elena me suplicaba. Carlos reía. Y yo ardía vivo. El twist llegó el 10 de enero. Un email anónimo, conoce la verdad sobre tu padre. Reúnete en el retiro. Mediodía. Dudé. Pero el lobo olfateó carnaza. Fui. Bufanda al viento. Bancos húmedos. Una mujer mayor me esperaba. Abrigo raído. Rostro familiar, la secretaria de papá. Doña Carmen. Jubilada en un asilo. Javier. Siéntate. Sacó un sobre amarillento. Tu padre no te dejó la casa por confianza. Por culpa. El mundo se inclinó. Papá había tenido una aventura. Años atrás. Con la madre de Elena. Elena es tu media hermana. Dijo doña Carmen. Voz temblorosa. Tu padre lo supo al final. Cuando ella se casó contigo. Por eso el testamento, para protegerla. No a ti. Pruebas, cartas. Pruebas de AD de 2005. Elena lo sabía desde el divorcio, Carlos también. Y usaron eso para manipularme. No era solo traición, murmuró. Era un secreto familiar que os devoraba. El shock me dejó mudo. Corrí a mi piso, vomitando verdades amargas. ¿Todo por un incesto involuntario? Mi venganza. ¿Un ciclo de sangre contaminada? Llamé a Elena. Voz quebrada. Ven. Ahora. Llegó con el bebé en brazos. Ojos rojos de insomnio. Sé por qué me llamas. Confesó todo, el secreto. Como Carlos lo usó para alejarme. Como ella cedió por miedo al escándalo. Te amaba, Javier. Como hermana. Como mujer. Pero el peso nos mató. El clímax estalló allí, en mi salón estrecho. Gritamos, yo, por las mentiras que me robaron la cordura, ella, por el niño que cargaba un legado maldito. Debería haberte matado. Rugí, pero el bebé lloró, y algo se rompió. La abracé, no con odio, sino con piedad compartida. Somos víctimas, susurró. Llamamos a Carlos en prisión, él admitió. Voz rota por la línea, lo hice por poder. Hermano. Perdóname. No lo hice, pero lo entendí, el rencor era hereditario. Un veneno de generaciones. La policía liberó detalles, mis pruebas contra Carlos eran sólidas. Pero el secreto familiar lo complicaba todo. Retiré la denuncia por fraude, a cambio de su confesión pública. Elena y yo acordamos custodia compartida del bebé, mi sobrino. No hijo. Un lazo torcido pero real. Mi tía volvió. Reconciliación frágil sobre paella y lágrimas.
Pero las consecuencias fueron irreversibles. La empresa quebró. Tíos dispersos. Paco exiliado en su culpa. Yo, marcado por la cicatriz de la mano de esa noche, empecé a escribir esto, terapeuta por terapeuta, para exorcizar el lobo. Febrero disipó la nieve, dejando Madrid en un lodo de promesas rotas. El juicio de Carlos se redujo a libertad condicional, salió demacrado. Ojos vacíos como los míos. Nos encontramos en un café de sol, neutral, con vistas a la Puerta del Sol bulliendo de turistas. Gracias por retirarlo, murmuró, manos temblorosas en la taza. No por ti, respondí. Por el niño. Y por mamá, que creería en redención. Hablamos poco, de papá, de errores, de cómo el secreto nos pudrió. No perdón total, pero una tregua. Él se mudó a Valencia. Trabajo humilde en una fábrica, Elena y el bebé. A un piso modesto en Usera. Con mi ayuda financiera, no caridad, sino equilibrio. Yo cambié. Vendí el maletín de venganza por libros. Caminé el retiro diariamente, viendo parejas como la que fuimos. La doctora Vargas sonrió en nuestra última sesión. Has cruzado el abismo, Javier. Ahora, vive. Vivir. Empecé un blog anónimo sobre traición y sanación. Palabras que fluían como catarsis. Paco volvió. Disculpas en una carta, fui cobarde. Déjame ayudar. Lo hice. Juntos. Fundamos una ONG para familias rotas por secretos. En honor a mamá. Pero las cicatrices perduran. Noches de insomnio. Donde el lobo susurra dudas. ¿Valió la pena? La casa. Vendida. Es ahora un hogar para extraños felices. Elena y yo, compadres torpes, compartimos cumpleaños del niño llamado Javier. Ironía cruel. Carlos envía postales. Distante pero presente. La familia renació, frágil como cristal reparado, con grietas visibles. En esta historia, no hay héroes puros. Solo humanos al límite, donde el odio forja y el perdón libera. Yo, el narrador, salí cambiado, no vengador, sino superviviente. Y en las calles de Madrid, bajo el sol primaveral, camino libre, sabiendo que la verdadera herencia no es piedra, sino la capacidad de elegir, destruir o construir. Elegí lo segundo, tarde, pero con el corazón entero.